pero después me volqué hacia el magisterio y hacia la militancia social, que ya la empecé a desplegar desde los 16, 17 años, con laburo de los 14 años. Laburé en un diario alemán, laburé vendiendo diario, laburé en una perfumería, o sea, mientras estudiaba trabajaba. Incluso cuarto y quinto año tuve que hacerlo a la noche porque ya tenía que trabajar 8 horas y no bastaba para ayudar en casa y para bancarme mi gasto. A mí una de las cosas que más me impactó y me despertó a la militancia fue el paro del 30 de marzo de 82. Recuerdo que ese año estaba trabajando de peón de limpieza, 4 horas a la noche, trabajaba de 8 a 12, y bueno, siempre andaba por el centro, porque iba a limpiar la Comisión Mixta Salto Grande, Aerolíneas Argentinas, y recuerdo que había dos categorías, ¿no? Los que se portaban bien, pasaban la aspiradora, los que se portaban mal, limpiaban los baños. Bueno, obviamente donde estaba yo, en el baño. Y recuerdo, bueno, estar yendo un día que teníamos que hacer un trabajo más temprano, y justo había estallado ese paro, y era una cosa increíble, la resistencia obrera, era como que en la 9 de julio yo estaba, y me acuerdo que una señora nos abrió la puerta, cuando empezó la represión, empezaron los gases, nos metimos adentro de la casa, desde el balcón estábamos, a muchos se abrieron la puerta, y había una gran, es como que se respiraba un aire de solidaridad, de resistencia, era un basta que se sentía en el ambiente, y era eso del movimiento obrero que cuando se pone de pie es imparable, y realmente era una cosa increíble. Con mi vieja teníamos un acuerdo, yo trabajaba todo el año, pero en diciembre renunciaba, entonces me pagaban el proporcional de aguinaldo, vacaciones, bueno, dejaba guita en casa, y después mi vieja me firmaba una autorización y yo me iba a dedo a recorrer el país. Entonces me fui arriba de un camión de Matarazzo, me recorrí todo el norte. Arriba de un camión de Matarazzo, arriba de los paquetes de ¿Solo fideos. te ibas con amigos? No, iba con amigos siempre. Recuerdo que fui hasta Santiago del Estero en el camión, en la parte que va entre los fideos y la lona verde, para que no viera la... Bueno, y después íbamos eran otras épocas, ¿no? Hice llegué hasta la precordillera. Me impactó muchísimo la solidaridad de la gente allá. Nosotros ya a la mitad del viaje no teníamos un peso. O sea, llegábamos y después teníamos que estar mangueando comida y haciendo dedos, y así durábamos, digamos, ¿no? Y me encantaba eso de eso con una mochila, esa libertad. Con poco dinero, digamos, con una carpa, y bueno, y tratar de sobrevivir, ¿no? Y lo había aprendido mucho en la SECAU eso. Yo hace 26 años que soy maestro en ejercicio. Actualmente soy maestro en Lugano, en la Escuela 10 del 21. Estuve de maestro siempre en zonas de villas, en zonas carenciadas. Estuve mucho tiempo en el sindicato docente en la década del 80. En la década del 90 estuve mucho tiempo siendo docente, trabajando y colaborando con muchas fábricas, con muchas internas de fábrica. Me gustaba mucho el trabajo sindical. El destino quiso que a mí me encontrara el 2001 en Parque Avellaneda, y bueno, y ahí encontré un poco mi lugar en el mundo, ¿no? Porque ahí surgió la asamblea barrial, que empezó a ocuparse de los problemas más urgentes que tenía el barrio, y dentro de los problemas más urgentes, uno de los que resaltaba era la situación tremenda que estaban pasando los migrantes bolivianos, que estaban siendo traídos en masa desde el Alto, desde Sucre, de distintos lugares de Bolivia, para ser reducidos a la servidumbre en talleres textiles que trabajaban para grandes marcas. Nunca sospechamos que se estaba de alguna manera desarrollando un entramado sistémico de trabajo esclavo alrededor de una industria de indumentaria, que es claramente una de las primeras que se reactiva después de la devaluación, pero se reactiva con trabajo esclavo y con una explotación salvaje. Cuando empezamos a advertir por la gente que venía al centro comunitario que había compañeros con anemia, que había compañías golpeadas, que había compañeros con tuberculosis, al principio no nos querían contar bien cómo era toda la dinámica de lo que estaba ocurriendo. Nos llamaba la atención de que en el parque de nuestro barrio, los fines de semana, por ejemplo el domingo, veíamos 4.000, 5.000 migrantes bolivianos, y durante la semana no veías prácticamente a nadie. Entonces decíamos, bueno, no es un lugar turístico, ¿por qué viene tanta gente? Los traían engañados, con la promesa de casa, salario en dólares, estabilidad laboral, venían de lugares muy pobres, donde había mucha desolación, mucha desesperanza, venían con mucha ilusión y se encontraban con el infierno de la esclavitud. Y cuando se encontraban con el infierno de la esclavitud y querían rebelarse a eso, iban a la comisaría, y en la comisaría les decían, no, mira,
mira, tenés que ir al consulado. Después iban al consulado y el consulado, en vez de defenderlos, hacía una especie de audiencia trucha entre el patrón del taller y el costurero, donde a cambio de 3, 4 pesos más, lo obligaba al costurero a firmar un acta, trucha también, en la cual se comprometía a no denunciar ante autoridades argentinas lo que estaba ocurriendo. Esos trabajadores ya empezaron a tener un espacio, la Alameda también fue un espacio de trabajo. Exacto, hacerlo, ¿no? exacto. A la Alameda, digamos, hay un comedor comunitario que sigue funcionando todavía, donde la gente se rota. O sea, todos los que van al comedor se rotan, nos rotamos para cocinar, para lavar, para controlar la mercadería. Es un espacio bastante democrático. Bueno, al principio venían por el tema alimentario, porque acordate, 2002, 2013 eran años muy duros. Pero después también empezamos a organizarnos en el terreno laboral. Empezamos con algunas máquinas de coser a hacer reparación de ropa, que en esa época costura de ropa, porque la gente no se compraba ropa, la cosía o la parchaba por el nivel de pobreza que había. De aquellos primeros arreglando algún pantalón, terminan ya hasta generando ropa. Exactamente, la Alameda, además de haber formado su propia cooperativa, donde los compañeros trabajan dignamente hace muchos años, ya con una marca propia, que no es proveedora del Estado, o sea que tiene mercado privado, o sea, puede cambiar cualquier gobierno, cualquier Ministerio de Desarrollo Social, que la Alameda continúa porque tiene un emprendimiento sustentable. Además ayudó a forjar a 10 cooperativas más, 10 cooperativas más que fueron con maquinaria incautada del trabajo esclavo, y la última cooperativa que acabamos de formar fue el 9 de julio de este año, que nos da mucho orgullo, que es la cooperativa Textilcom, digamos, en la comunidad de Formosa, en la Primavera, donde logramos la incautación de maquinaria acá en Flores y Floresta, de más de 100 máquinas, una parte de las cuales fue cedida en comodato gratuito a la comunidad CON, para que tengan un emprendimiento textil sustentable. Ahora están a pocos días de lanzar la primera producción masiva, y la otra parte de las maquinarias, en breve, en pocos meses, se va a inaugurar una escuela pública y estatal de costureros. Y es inevitable hablar de alguien del que todos hablan, que es el Papa Francisco. Sí, para mí es Jorge, sí, obvio, porque así nos hablamos, digamos, porque, a ver, nos hicimos amigos en circunstancias muy difíciles. Lo fui a ver a Jorge, le escribí una carta en el 2008, porque nosotros en esa época ya veníamos denunciando muchísimas marcas, habíamos tenido muchos atentados, y ya empezábamos a recibir denuncias de trata con fines de explotación sexual, pero denuncias pesadas, que ya salpicaban a algunos personajes importantes. Nos dio la reunión a la semana, recuerdo que era la época del conflicto en el casino flotante, donde Jorge había salido a la plaza y había bancado a los trabajadores. Nos llamaba la atención, un cardenal que esté bancando a los laburantes. Bueno, fuimos con desconfianza, esa es la verdad. Mire, cardenal, le digo, nosotros no somos una organización católica. Nuestra organización es católico, ateo, agnóstico, anarquista, socialista, liberales. Tenemos una causa, que es esta, la lucha contra la esclavitud, la trata. Cada vez nos enteramos más cosas y cada vez tenemos más atentados. Así que voy a hacerla corta. Si usted no nos da algún respaldo, terminamos flotando en el Río de la Plata. Nos miró y dijo, bueno, la semana que viene organizamos una misa con los cartoneros y los costureros, ¿sí? Los voy a invitar especialmente a la pastoral social, y aparte quiero empezar a charlar con las víctimas de estos delitos, quiero conocerlos bien. A la semana siguiente organizó, el 1 de julio del 2004, una misa donde éramos 1000 personas, la mayoría cartoneros, costureros, en la parroquia de los migrantes, que fue la primera misa contra la trata y el tráfico de personas. Y nosotros nos quedamos. Había pasado una semana que lo habíamos conocido. Y bueno, y después empezó a reunirse con víctimas, les traía consuelo, les gustaba mucho escuchar, con víctimas de trabajo esclavo, con víctimas de trata sexual, con denunciantes. Solo se sacaba fotos cuando había alguna víctima con peligro de vida. Nada más. Siempre él quería que... Hacía muchas actividades que no le importaba la repercusión pública. Sí le importaba que tuviera repercusión pública la misa. ¿Por qué la misa? La misa contra la trata. Porque quería de alguna manera proteger a las organizaciones. Nosotros imaginábamos un cardenal viviendo en forma fastuosa, ostentosa, y nos encontramos con una persona que era común y sencilla, que vivía en un cuartito, ahí en el segundo piso del arzobispado, que andaba con unos zapatos viejos, que venía en colectivo a la Alameda, hasta los compañeros que eran más duros, digamos, que tenían muy duros conceptos con la iglesia,
iglesia, muy duros conceptos con los curas, terminaron enamorándose de Jorge. O sea, era como que en la Alameda siempre se decía, en la Alameda hay anarquista, marxista, comunista, troquista, liberales, conservadores, pero son todos bergoglianos. O sea, eso de la filosofía del encuentro, ¿no? Eso de, bueno, a ver, dejamos de lado la diferencia, vemos cuáles son los acuerdos que tenemos, trabajamos por el bien común y le damos para adelante. Y eso te llevó hasta el Vaticano. La verdad que nunca me imaginé que iba a estar en el Vaticano. ¿Y cómo fue eso? Fue una cosa muy graciosa porque el día que llegué me preguntaba el guardia suizo, yo decía, soy Gustavo Vera de la Alameda, y me dejaban pasar y pasé 3 postas de seguridad y nadie me revisó nada. Y cuando llegamos ahí al despacho, que es casi un símil del que tenía en el arzobispado, 3 sillones, una mesita, muy sencillo, fue un encuentro muy emotivo, hablamos de muchas cosas personales, sociales, internacionales, fue una charla 1 hora y media larga, y linda, y la verdad que nos fuimos muy, muy fortalecidos, y él estaba muy contento también. Y también hasta se da tiempo que con este vínculo tan amistoso, hasta para hablar de fútbol, hablar del día a día. Ah, sí, bueno, a ver, Jorge me hablaba siempre del tema de San Lorenzo, ¿no? Y yo se tenía que fumar todas mis peroratas sobre la primera vez metropolitana, equipo que no conoce nadie, pues yo soy de Atlanta. Bueno, y cuando fui ahora el 28 de junio, ya le dije, le había avisado, mirá que llevo la camiseta de Atlanta, me la tenés que firmar. Tuve que conseguir una camiseta sin sponsor, porque no da que salga el Papa sponsoreando. Y le digo, bueno, tenés que tener un gesto ecuménico hacia la pobre colectividad de Villa Crespo. Entonces se quedó pensando, tanto la foto de eso, y escribe, bueno, a los bohemios con mucho afecto, deseando que asciendan. Bueno, y fue una explosión en Atlanta, imagínate. Y cuando fui el 28 de junio me dio un montón de estampitas bendecidas, que se las dio un montón de gente enferma, que estaba en situación de necesidad, etcétera, y me quedé solo con una. Y la tenés con vos. Entonces hice un chiste, que ustedes interpretarán cuál es. Le digo, bueno, yo no te pongo en un afiche, te llevo en el bolsillo. Y me dice, yo siempre prefiero que me lleven en el bolsillo en un afiche. Así que bueno, yo lo llevo en el bolsillo, acá está. Está arrugada porque obviamente viaja conmigo, ¿sí? Está siempre con vos. Pero bueno, me trae suerte. Nosotros justo en esa época, que fue ahora, en julio, habíamos conseguido el otro mes el tema de la incautación de maquinaria de trabajo esclavo, que se la cedimos a los COM, se inauguró la cooperativa el 9 de julio, y bueno, y después empezamos a buscar organizaciones que pudieran apoyar para formar el capital inicial de tela y de dinero para que la cooperativa pueda empezar a producir. Y los primeros que empezaron a apoyar fue Atlanta. El Club Atlanta empezó a hacer una campaña solidaria por los COM. El día que Jorge estaba hablando con las selecciones de Italia y de Argentina y que le decía, además de ser personajes, ustedes tienen que ser personas, solidarios. Entonces yo le escribo un mail y le digo, mirá, no, vos seguís perdiendo el tiempo con los equipos grandes, pero como en todos los ámbitos de la vida, la posta la tiene lo más pobre y lo más chiquito. Mirá lo que está haciendo Atlanta. Ya hay un rol político activo y que tenés que decirle a la gente por qué te tiene que votar. Nosotros tenemos un deber, más allá de la creencia religiosa o política de cada uno, tenemos un deber como humanidad, como especie humana. Y ese deber es dejar siempre el mundo mejor de lo que lo encontramos. Hoy podemos decir, muy tristemente, que no le estamos dejando un mundo mejor. Le estamos dejando un mundo bastante peor y una Argentina bastante peor. Una Argentina que, según datos de Naciones Unidas, se ha convertido en el tercer exportador mundial de cocaína, en el primer consumidor de Latinoamérica, donde tenés 500.000 de esclavos, tenés 8.000 prostíbulos y tenés más de 60.000 mujeres que están esclavizadas. Mauricio Macri le dice a Cristina que ha desaprovechado la oportunidad del crecimiento de tasas chinas, del viento de cola, para hacer las obras de infraestructura más importantes, ¿sí? Como por ejemplo el tema de la energía. Pero bueno, Macri parece que opinara desde otro país, porque la ciudad también creció a tasa china y además es el tercer presupuesto más importante que tiene el país. Y sin embargo Macri no resolvió ninguno de los problemas estructurales que había en la ciudad. A mí me parece bien el Metrobús en la 9 de julio, porque ahorra el tiempo de la gente. No entiendo por qué el Metrobús en Lugano. Salvo que lo justifiquen con que cada estación sale 10 millones de mangos. O sea, no entiendo por qué el Metrobús en Lugano y no el hospital en Lugano. No entiendo por qué el Metrobús en Lugano y no sacar y terminar de descontaminar lo que hizo el cementerio de autos en Lugano. Las encuestas hablan de un oficialismo que va a llevar adelante las elecciones.
A ver, las encuestas también decían muchas cosas de UNEN y UNEN ganó la elección. Y muchos encuestadores decían que UNEN iba dividido y la semana pasada hizo un acto donde vinieron todos, Praguey, Terraño, Humberto Tumini, Ilía, o sea, todos los que no están en la lista vinieron todos a apoyar y van a estar la semana que viene en otro acto. O sea, ¿Y el votante los va a elegir? no solo nos va a elegir, sino que se está dando otro fenómeno. El fenómeno de gente que por ahí está disconforme con el gobierno nacional y está diciendo, bueno, yo antes votaba al PRO, disconforme, pero no había otra opción. Ahora que está UNEN, vota UNEN. Quien descubrió los talleres clandestinos, Julián Aguada, fue la Alameda. ¿Sí? Lo descubrió, lo filmó, lo mostró. Quien descubrió a Mauricio Macri adentro de un prostíbulo en Cancún, ¿sí? En el Mix Sky Lounge, junto con Gabriel Conde, ¿sí? Y que está en la causa Martín, en la que somos creyentes, fue la Alameda. Quien descubrió los 25 puntos de venta de droga que hay en Caballito, y lo denunciamos, que involucran a 4 comisarías, fue la Alameda. Y en todos los mapas del delito que hicieron los vecinos, se descubrió lo mismo, que el 80 o 90% de los delitos que hay en los barrios son delitos que no se podrían cometer si no hay algún tipo de encubrimiento estatal. Mauricio Macri frente a esto dice, es verdad, pero la responsabilidad de la Policía Federal. Bueno, punto 1. ¿Dónde hay una denuncia de Macri a jefes corruptos de la Policía Federal? No hay. A ver, dice que la Policía Federal no hace lo que tiene que hacer y no la denuncia. La Alameda, sin un cargo y sin un mango, por sus denuncias provocó la caída de 60 comisarios en lo que va de su historia. Por un lado le echa la culpa a la federal y no la denuncia. Por otro lado tiene instrumentos propios para combatir la mafia y no la combate. Tiene la Policía Metropolitana, tiene la Agencia Contracomunal, tiene la Subsecretaría de Trabajo, tiene los tribunales ordinarios un montón de gente afín, tiene la Fiscalía Contravencional, por lo tanto es conviviente con la mafia. En Italia, en el año 92, 93, 94, la mafia estaba muy pesada, estaba a punto de apoderarse del Estado, mataba fiscales, mataba periodistas, mataba jueces. En ese momento la gente se unió, conformó una rentimafia, ¿sí? Se empezaron a conocer los que hasta ese momento no tomaban ni un café, ¿sí? Se empezaron a respetar en sus matices, empezaron a enfatizar lo que los unía, empezaron a promover leyes para incautar los bienes de la mafia. A ver, acá se afanaron todos 10 años en los 90 y la única condenada es María Julia. Se afanaron todos 10 años en el 2000 y la única condenada es Felisa Micheli. No solamente son chorros, sino que además son machistas y patriarcales, porque mandan al frente a una mina. ¿Se entiende? Ni siquiera se ponen ellos. Es tremendo. Entonces digo, a ver, la gente se da cuenta que el nivel de mafia que hay es tremendo. Macri dice que está a favor del diálogo, de la apertura, de encontrarnos. Scioli también dice que está a favor del diálogo. Ahora, si están los dos a favor del diálogo, ¿por qué no se juntaron para resolver los problemas del AMBA? El AMBA es la zona que comprende el sudoeste de la capital y el primer cordón del conurbano, que son tremendos. Tenés un colapso hospitalario. El Santoyani hasta la mano, el Piñeiro, el Álvarez, las escuelas con más de 30 pibes de matrícula que revientan. Cuando empiezan las clases, hasta abril, está todavía colocando pibes porque no tienen vacante. ¿Se entiende? Problemas tremendos en el circuito donde más gente se mueve, ¿sí? Más gente se mueve del país. La legislatura tiene dos funciones. Hay una que está muy devaluada y que hay que volverla a poner en su lugar. Una función es sancionar leyes, ¿sí? Para reparatorias de los problemas que tenga la ciudad. Y la otra función es controlar al Poder Ejecutivo. Entonces, la función de controlar el Poder Ejecutivo, olvídate que UNEN la va a cumplir como un tábano. Por una razón muy simple. A ver, la Alameda por día recibe entre 5 y 10 denuncias graves por día. Ahora estas denuncias graves que recibimos, bueno, se van a convertir en pedido de informe. Digamos, pero olvídate que nosotros vamos a ocuparnos de que Macri en los últimos años se ocupe de los problemas más graves que tienen los vecinos y no de los intereses de rentabilidad y negocios de los caputos, de los calcaterros, de los IRSA y el pequeño capitalismo de amigos que también funciona en la ciudad. Con esto no te quiero decir que en el PRO no haya gente proba, la hay. Gabriela Micheli es una persona proba. Petrella me parece una persona proba, ¿se entiende? O sea, no estoy diciendo, pero a ver, los que toman las decisiones no son ellos. Lo que hay que hacer es empezar a juntar a los buenos, a los honestos. No digo que en UNEN estén todos los honestos, hay algunos, ¿sí? Otros están en otros partidos. Nosotros tenemos la cultura del diálogo, estamos acostumbrados a dialogar con todas las personas que sean honestas y todas las personas de bien. Acá la tarea, digamos, que se está proponiendo UNEN es recuperar la República. Recuperar la República significa impedir que la mafia termine de copar totalmente la República disfrazada de cualquier partido de color. O sea, empezar a poner al Estado de pie, terminar con el narcotráfico, terminar con la trata, terminar con el trabajo esclavo, terminar con la corruptela, empezar, digamos, a crear, por ejemplo, en la ciudad una Fiscalía de Investigaciones Administrativas que investigue delitos de corrupción, porque, a ver, yo quiero saber qué pasó con el tercer presupuesto más alto del país durante 5 años. Fíjate qué paradoja. Los sectores donde gana el PRO
son los sectores más pobres, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ya lo explicó alguna vez Jorge. A ver, muchos políticos fomentan la pobreza, los hacen dependientes de los pescados, vale decir de los planes, de la asistencia que le da el Estado, y después de alguna manera los convierte en una especie de votante cautivo clientelar. Bueno, hay que terminar con esto. O sea, la gente, si tiene que recibir algo, que lo reciba, pero en el cuarto oscuro no la ven. O sea, lo primero que hay que hacer es darle un ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a futuras generaciones. ¿Sí? Así no es. O sea, hay que hacer una gran Mujica como en Uruguay. ¿Se entiende? Fíjate lo que hace Mujica. ¿Sí? O sea, rico es la persona que tiene sentimientos, que tiene amigos, que tiene amistades, que hace lo que quiere y es libre. La Alameda, y muchos de uno, ni Pino, ni Lilita, ni yo, necesitamos hablar de lo que vamos a hacer, porque con el ejemplo viviente de los tres, cada uno a su manera y con sus matices, los tres venimos luchando contra la corrupción, contra la mafia, ninguno se enriqueció ilícitamente, ¿sí? Entonces, muy concreto, Pino se comió 6 balazos por denunciar la privatización de YPF en los 90, Lilita fue perseguida, demonizada por denunciar hechos de corrupción que hoy la justicia lentamente está demostrando que eran ciertos. La Alameda viene denunciando el crimen organizado hace 11 años y a la mafia de todo tipo y comiéndose atentados de todo tipo y seguimos andando en moto y seguimos siendo lo mismo de siempre. Entonces, bueno, a ver, nosotros necesitamos demostrar que vamos a ser buenos en el futuro porque somos buenos en el pasado. Me gusta la natación también. Iba a un club de Lugano donde iban los chicos. A eso, por razones de tiempo, ahora tuve que dejarlo. Me gusta subir al Uritorco. O sea, es el lugar que más me gusta. Lo he subido muchas veces. Es un lugar que tiene una energía muy particular. Capilla del Monte es el lugar que más me gusta en la Argentina. Siempre me gustó acampar ahí. Desde muy chiquito lo hacía. Primero iba con los Boy Scouts y después seguí yendo. Es un lugar que me tranquiliza. Sí, llegué inclusive con la panza que tengo actualmente y todo. Llegué, sí. ¿Y pensás en la energía que te llega o ya mirás hacia el cielo y ves a ver si aparece alguien de otro lado? No, me tranquiliza. Digo, hay una concentración también Mira, el aire de Capilla del Monte a mí me tranquiliza mucho. Todos los detalles del lugar son muy lindos. Toda la zona del Valle de Punilla es una zona muy hermosa. Lo mismo que la zona de Sierra de Ventana y Tandil, que son los otros dos lugares que yo elegiría, digamos. Mirá que he recorrido casi todo el país a dedo. Claro. Como que tenés un momento de reflexión y de introspección que es muy bueno y muy necesario. ¿Y la recreación que tiene que ver con la cultura, cine, teatro, televisión? Por supuesto, sí, voy al cine. Bueno, televisión miro lo que puedo, porque en general empiezo a las 6 de la mañana y termino llegando a mi casa eso de las 11, 11 y media, 12 de la noche, depende del día. Como que no me queda mucho tiempo. Pero sí, los fines de semana, cuando puedo, voy al cine, voy al teatro. Me gusta la literatura también, me gusta Roberto Ar, me gusta Dostoyevsky, me gusta Sábato, me gusta mucho Sartre. Yo me he cultivado mucho con Sartre, he leído casi toda la obra de él, desde El ser y la nada hasta Crítica de razón dialéctica. Sí, a mí Crítica de razón dialéctica, Flaubert, El idiota de la familia, son libros que me marcaron. Que relees, quizás. Sí, releo todo el tiempo, sí. No, lo único que he cultivado a lo largo de mi vida fueron libros. ¿Y la música? Y la música me gusta, sí, también me gusta ir a... Ahora tanto no puedo ir, pero iba a muchos recitales. Bueno, obviamente el rock nacional me gusta muchísimo. Aparte vos pensás que yo soy de la generación que empieza el secundario cuando viene el golpe militar y una manera de rebelarse cultural contra la dictadura era volver a los temas de rock nacional que en esa época no los pasaban en radio. Acordate que hasta Malvinas pasaban todo en inglés. Encontrar un cassette, encontrar un disco de Almendra, de Pescado Rabioso, de Sui Generis, de La máquina de hacer pájaro, de Aquelarre. Bueno, para nosotros era una reliquia. El momento para mí más emotivo fue en 1980 cuando se juntaron por primera vez Spinetta y Charlie a tocar. Sí, era una cosa increíble porque estaban los que seguían a Spinetta, estaban los que seguían a Charlie, eran dos monstruos del rock que en ese momento estaban prohibidos en las radios y cuando nos enteramos que tocaban en obras y tocaron el primer tema, Que ves el cielo, lo tocaron juntos, bueno, fue una cosa que estábamos todos, se nos caían las lágrimas. Hoy tu pollera gira el tiempo, quiero bailar. Frente del Centro Cultural Nunca Más y Gustavo, lo que es una habitualidad para vos. La moto, contabas, te lleva por todos lados. La moto es mi novia, me lleva a todos lados, sí. Me lleva a todos lados y con este tránsito tan jodido te permite llegar rápido. Soy igual bastante prudente, voy por el costado. Digamos, no es que ando en zigzag, digamos, pero igual, ahorrar mucho. ¿Estás acostumbrado y te gusta? Estoy acostumbrado, es económica y nada, y
Y realmente me ha ayudado muchísimo. Me encanta irme lejos con la moto. Está bueno cuando andás en ruta, tranquilo, ¿no? Un día de semana, con poco tránsito, por el costado, que vas parando por ahí a comprar salamini, a comerte abajo de un árbol, tomarte unos mates, eso está genial. Y ahora es seguir trabajando todo el día. Y ahora seguir trabajando todo el día. Sí, sí, sí. Ahí va.